Vamos a arrancar con una pregunta que, a ver, parece súper simple, pero que en realidad es de las más complicadas que existen. ¿Quiénes somos? A primera vista uno cree tener la respuesta, ¿no? Pero, la cosa se va a poner mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Bueno, para empezar a desenredar esa madeja, tenemos que cuestionar algo que damos por sentado todos los días: el tiempo. O sea, ¿y si el tiempo no fuera como un río que fluye sin parar? Pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si el pasado, el presente y el futuro ya estuvieran ahí, existiendo todos al mismo tiempo? Y miren, esta frase es la clave de todo. Ojo con esto, porque nos pide darle una vuelta de 180 grados a cómo vemos las cosas. La idea no es que estamos, no sé, fabricando la realidad sobre la marcha, no. Es más bien que estamos descubriendo un mapa de un territorio que ya está ahí, completo, de principio a fin. Perfecto. Entremos de lleno en el tema. La primera idea fuerte de este marco de pensamiento es la verdad fascinante. Piensen en esto: la realidad es como un libro que ya fue escrito por completo. A ver, este modelo nos pone sobre la mesa dos conceptos que son cruciales. Por un lado tenemos el territorio. Imagínense que es la realidad total, absoluta, una especie de estructura en 4 dimensiones que ya contiene todo: el pasado, el presente, el futuro, todo junto. Y por otro lado está nuestro mapa. El mapa es este mundo en 3D que experimentamos, el que vemos, el que tocamos. Pero, según esta idea, es solo una sombra, ¿se entiende? Una proyección parcial de esa realidad mucho más grande. Ok, el nombre técnico para ese territorio completo es contraespacio. Y acá viene lo que de verdad es increíble. Es estático. No se mueve. Nada pasa o cambia ahí. Simplemente es todo, cada instante ya está ahí. Tal cual, como las palabras en las páginas de un libro que todavía nadie abrió. Claro, si la realidad es estática, la pregunta del millón es: ¿por qué sentimos que el tiempo pasa? ¿De dónde sale esa sensación de que hay una hora que avanza? Bueno, acá es donde la cosa se pone todavía mejor. La analogía del libro es, de verdad, perfecta para entender esto. Nuestra experiencia del tiempo, esa sensación de que las cosas pasan una después de la otra, en orden, no es algo fundamental de la realidad misma. No, es simplemente el efecto que se produce cuando nosotros leemos ese libro. Es el acto de ir pasando las páginas. Y ojo, porque este es un punto importantísimo. Hay que hacer una distinción súper clara entre foliación y tiempo. La foliación vendría a ser la estructura del libro, ¿sí? El orden de las páginas, los números, es algo fijo, geométrico. En cambio, el tiempo no es una cosa, es una acción. Es nuestra experiencia, lo que sentimos al leer, al ir pasando las páginas de esa estructura que ya existe. Ahora, pensemos que esas páginas, esas rebanadas de la realidad, no son para nada lisas y perfectas. Este modelo sugiere que la estructura de base, la fundamental, es más bien áspera, irregular. Piensen en las curvas de nivel de un mapa de una montaña, muy escarpada. Así sería. Y acá es donde nuestra intuición se da vuelta por completo. Solemos pensar que nuestra experiencia del tiempo, tan suave, tan continua, es lo que es real. Pero este modelo dice justamente lo contrario. Esa suavidad es la ilusión, es un artefacto. Lo que es realmente real es esa estructura geométrica, esa aspereza compleja del territorio. La suavidad no está en el libro, sino en cómo lo leemos. Entonces, si la realidad ya está escrita, ¿significa que estamos totalmente predeterminados? ¿Que no hay libre albedrío? Bueno, la respuesta es un poco más compleja. Nuestro viaje a través de este territorio no es al azar. Sigue ciertas reglas. Es como si estuviéramos navegando por unos corredores específicos. Resulta que dentro de este gran libro de la realidad hay cosas que no cambian, no importa qué página miremos. Son características fundamentales. Se les llama invariantes y funcionan como los anclajes, como los rieles que le dan toda la estructura a este territorio. Y esto no es pura filosofía, ¿eh? Tiene aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, en la geoquímica, los científicos analizan una roca y pueden saber dos cosas distintas. Por un lado, ¿qué características vienen de la fuente original de la roca? Esos serían los invariantes, la verdad del territorio. Y por otro, ¿qué características son producto del proceso, de cómo es en frío, por ejemplo? Esos serían los artefactos, la historia del mapa. Básicamente, pueden leer en la roca qué es de la fuente y qué es del viaje. Y bueno, ¿qué significa todo esto para nuestra vida?
Significa que nuestro camino no es un campo totalmente abierto donde podemos ir a cualquier lado. Más bien, navegamos por corredores que ya están definidos por estas estructuras invariantes. Hay ciertos caminos que son posibles y otros que sencillamente no. A este proceso se lo conoce como bloqueo de corredor y funciona más o menos así, en 3 pasos. Primero, los invariantes, como dijimos, definen los rieles principales de la realidad. Segundo, en ciertas zonas, digamos, de baja energía, las influencias a nuestro alrededor hacen que sea súper difícil saltar de un riel a otro. Y tercero, el resultado. Nos quedamos encerrados en un corredor, en una trayectoria. Y eso hace que, visto desde afuera, nuestro camino parezca totalmente predeterminado. Llegamos de nuevo a la pregunta del millón. Si estamos en estos corredores, ¿dónde queda nuestra conciencia y el libre albedrío? Para entender esto, hay que separar 2 cosas que solemos mezclar. Por un lado está la mente. La mente es quien experimenta, el ser que lee el libro, y existe en ese nivel fundamental de la realidad 4D. Por otro lado está la conciencia. La conciencia es más bien una herramienta que usamos acá, en nuestro mundo 3D. Es como el lente, el filtro a través del cual la mente lee, y es la que genera esa sensación de tiempo que fluye suavemente. Entonces, según este modelo, la mente es nuestro ser más esencial, más profundo. No es algo que sale del cerebro, no es un producto de nuestro mundo 3D. Es el sujeto original, el que experimenta, y que siempre estuvo ahí, en el territorio 4D. La conciencia, por lo tanto, es una especie de operador, una herramienta. No es quiénes somos, sino cómo experimentamos. Es el filtro que agarra toda esa información cruda y áspera de la realidad y la procesa para darnos esta película suave y continua que llamamos vida. Y esto nos deja con 2 tipos de libertad. A nivel de nuestra realidad 3D, nuestra libertad es, bueno, limitada. Se trata de poder elegir entre los corredores que ya están disponibles. Pero a nivel de la mente, ahí sí hay una libertad genuina. Es el poder de controlar la atención, de decidir en qué nos enfocamos y cómo interpretamos la experiencia que estamos leyendo. Así que volvamos a la pregunta del inicio, pero ahora con todo esto en mente. ¿Quiénes somos? Y acá llegamos a la gran conclusión. Desde esta perspectiva, la idea de quiénes somos cambia por completo. Ya no se trata de ser un simple personaje de tinta, pasivo, en una historia que ya está terminada. No, la respuesta es otra. Somos el lector, la mente que está leyendo el libro de la realidad. El poder real está en decidir dónde ponemos la atención y qué significado le damos a lo que leemos. En eso y en elegir qué corredor transitar de entre los que están disponibles. Al final, la pregunta más importante no es sobre el destino, sino sobre el foco. Si aceptamos que somos los lectores de una historia que ya está completa, la verdadera pregunta es, ¿en qué página, en qué palabra, en qué idea se va a elegir poner el foco de atención justo ahora?